Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 103 de Demoliendo mitos de la política en vivo a las 11:08 desde aquí, desde la ciudad de Berlín, en una fría noche, en una gélida noche berlinesa. Mientras ya van apareciendo conectados demoledores y demoledoras desde distintos lugares del mundo, como por ejemplo desde Puerto Rico, Héctor del Valle, Ciudad de México, Neru, Honduras, María Fajardo, bueno, gente por ahí de España, Argentina, Uruguay, México, Brasil, Italia, demoledores y demoledoras conectados desde distintos lugares del mundo en un día especial, porque hoy efectivamente comenzamos las transmisiones de nuestro canal hermano de MP Geopolítica con un primer programa conducido por Adrián Celaya, y realmente la transmisión, a pesar de los nervios iniciales y de los temores, representó un éxito. Realizamos una muy buena transmisión y a partir de ahora todos los jueves desde las 9 de Europa, 2 horas antes del horario habitual de Demoliendo mitos de la política, todos los jueves Adrián Celaya va a presentar su propio programa, va a protagonizar, a capitanear su propio programa. Los días viernes Fernando Moragón y los martes Eduardo Bior. Así que quien quiera geopolítica, quien quiera voces críticas, que nos acompañe tanto desde ahí, desde nuestro canal hermano de MP Geopolítica, como desde aquí 2 horas más tarde demoliendo mitos de la política. En la transmisión de hoy, queridos demoledores y queridas demoledoras, vamos a establecer el foco en la sorpresa de los líderes y de los medios occidentales, ¿sí?, frente a los avances rusos en el frente de guerra, en particular frente a la conquista rusa de Avdiivka, pero en términos generales vamos a establecer el foco en la reacción de sorpresa de los líderes y de los medios occidentales frente a lo que aparece como una victoria rusa en ciernes. Y precisamente en este marco vamos a realizar el análisis de 3 o 4 columnas de opinión publicadas por medios occidentales de renombre, cercanos a la Casa Blanca, con muchísima historia, con muchísimo capital simbólico, así lo llamarían en términos sociológicos, medios como Bloomberg, medios como Washington Post, medios como Político, todos ellos estadounidenses y muy reconocidos, y también medios como Spiegel en Alemania, columnas estas en las cuales aparece un elemento en común, el de la sorpresa, pero también columnas de opinión en las cuales, a partir de la sorpresa, los columnistas estrella de estos medios realizan un intento de explicación, presentan sus interpretaciones respecto a las razones de la derrota occidental, de la victoria rusa, como así también, y aquí lo más interesante, como así también presentan las perspectivas hacia el futuro. Bueno, ¿qué comienza ahora a partir de esta gran sorpresa? Sorpresa, por cierto, para los columnistas de los medios occidentales, de los medios hegemónicos, de los medios con un discurso único. Aquí nosotros presentamos esto desde hace 2 años, realizamos básicamente el mismo análisis fundamentado, con las mismas explicaciones, las mismas causas, y bueno, finalmente no, ya desde hace algún tiempo, pero hoy más que nunca la realidad nos va de alguna manera, la realidad de alguna manera va convalidando nuestras
interpretaciones, nuestras perspectivas críticas, y hoy día comienzan a reaccionar, a despabilar los analistas occidentales. Vamos a presentar su sorpresa, vamos a presentar su interpretación del porqué de los problemas y su mirada hacia adelante. Y esto, recordémoslo también, en gran medida determina las políticas futuras de los países del norte global. En gran medida, la línea editorial asumida por el Washington Post, por Bloomberg, por el New York Times, determinan las políticas de la Casa Blanca y viceversa. Así que comencemos con el análisis de la primera columna en la cual directamente presentan sorprendidos en Bloomberg, un medio dedicado a las finanzas, muy cercano a Wall Street y muy cercano al Partido Demócrata y a la Casa Blanca, al gobierno de Biden. Atención a esto. La guerra en Ucrania se está volviendo a favor de Putin después de meses de estancamiento. Esta es la confesión. Rusia ha recuperado la iniciativa y ha puesto a Volodymyr Zelensky a la defensiva. Esto escrito el día de ayer, publicado el día de ayer. Bueno, está la sorpresa de los líderes occidentales y de los medios de comunicación hegemónicos de Occidente. De repente despabilan y determinan que ahora, no hace meses ya, con el fracaso rotundo de la contraofensiva, de la ofensiva ucraniana, ahora determinan que de repente la guerra en Ucrania se está volviendo a favor de Putin después de meses de estancamiento. Bueno, de estancamiento nada. Sencillamente presenciamos las consecuencias de una guerra de desgaste en la cual en ningún momento apareció una situación de estancamiento. Primero, las fuerzas armadas ucranianas protagonizaron una derrota catastrófica, protagonizaron una derrota estratégica con la fallida ofensiva, una victoria rusa, y posteriormente comenzó una contraofensiva rusa con una destrucción cotidiana y masiva de las fuerzas, tanto materiales como humanas, de Ucrania, ¿sí? Equipamiento y soldados destruidos, eliminados día a día, en una guerra de desgaste en la cual, claro, no aparecen cotidianamente avances, sino esta destrucción permanente de recursos hasta que, una vez destruidos todos los recursos, de repente presenciamos el colapso y ahí sí, de la noche a la mañana, conquista Rusia, abdica para sorpresa de los estadounidenses, los europeos, los ucranianos, los occidentales en general. Pero no aparecíamos en una situación de estancamiento y de repente, por sorpresa, Rusia realizó la conquista de Abdiivka. Rusia machacó a Ucrania durante semanas e incluso durante meses, hasta que, una vez destruidos los recursos de las Fuerzas Armadas ucranianas, finalmente, en cuestión de horas, sí, menos de 24 horas, determinó la conquista de Avdiivka, la ciudad más fortificada de todo el frente de guerra desde el año 2014. Aquí, sencillamente, el reconocimiento en esta nota: mientras la guerra de Rusia en Ucrania entra en su tercer año, las fuerzas del presidente Putin pasaron a la ofensiva y capturaron la ciudad oriental de Avdiivka después de meses de combates. Claro, recién ahora, supuestamente, en la ofensiva. No, amigos, la ofensiva comenzó hace mucho tiempo, después del fracaso, la contraofensiva rusa, después del fracaso de la ofensiva ucraniana, y fue machacando y machacando hasta el día de hoy. En un conflicto donde el impulso ha tenido altibajos, el ambiente es ahora notablemente más sombrío en Kiev. Bueno, altibajos para ellos, en sus estados de ánimo, no en la realidad efectiva señalada aquí en este canal
día a día. El presidente Zelensky cambió su liderazgo militar en medio de disputas sobre el reclutamiento de nuevos soldados y la estrategia en el campo de batalla. Sus tropas están quedando sin municiones y armas y las luchas políticas internas en las capitales occidentales retrasan las entregas y la ayuda. Millones de ucranianos siguen desplazados de sus hogares. El número de muertos ha sido más alto en cualquier conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial, pero Rusia y Ucrania están tratando sus pérdidas como secretos de Estado. Aquí hay una cronología. Bueno, Rusia está ganando terreno nuevamente y hay una cronología de todo lo sucedido últimamente, pero una vez más, aquí la sorpresa para nada sorprendente para los analistas occidentales, aquí sencillamente el reconocimiento. Podemos presentar también una columna un poquito más detallada en cuanto a el relato de lo sucedido en Avdiivka y la sorpresa ya no solo por la conquista de Avdiivka, sino la situación vivida por los propios soldados y las propias Fuerzas Armadas ucranianas. Y una vez más vamos a presentar información del Washington Post, ¿sí? Información de un medio occidental con acceso privilegiado a testimonios de los soldados ucranianos capturados o destinados a la defensa de Avdiivka, algunos de ellos capturados, otros de ellos pudieron realizar la huida, muchísimos no pudieron ni lo uno ni lo otro y fueron, bueno, abandonaron lamentablemente el mundo de los vivos, fueron alcanzados por la artillería, fueron alcanzados por los drones o incluso por el fuego de la infantería rusa, naturalmente. Aquí vamos a presentar esta columna. Interesante porque acá aparecen algunos elementos no informados hasta ahora, pero todos dentro de esta lógica de la sorpresa, de cómo de repente los rusos conquistan Avdiivka. Comencemos entonces. Ucrania sufrió pérdidas durante la caótica retirada cuando Rusia se apoderó de Avdiivka. Caótica retirada. Recordemos que los ucranianos presentaron esto como una retirada planificada, cuando a todas las luces representó una huida completamente descontrolada. Presenciamos un desbande, una desbandada, ¿sí? Una salida precipitada, una huida desesperada y en el medio muchísimos soldados capturados, muchísimos soldados eliminados y algunos pocos con la huida finalmente lograda, ¿sí? Comencemos. Kiev, Ucrania no logró evacuar de manera segura todas sus tropas de la ciudad oriental de Avdiivka durante su retirada desordenada durante el fin de semana, a pesar de las afirmaciones de su nuevo alto comandante militar de que la medida estaba diseñada para salvar vidas y evitar el cerco por parte de los rusos que avanzaban. Al menos 6 soldados heridos de la brigada número 110 quedaron atrapados detrás de las líneas rusas, donde al parecer fueron ejecutados más tarde, dijo la brigada en un comunicado publicado en Facebook. Los miembros del ejército que participaron en la operación dijeron que no estaban seguros de cuántos otros también habían quedado atrás. Pero cualquier número de bajas seguramente deteriorará aún más la moral en la línea del frente, mientras las tropas ucranianas, ya superadas en armas y número, luchan por reponer sus tropas, filas y esperan más ayuda de Occidente. Recordarán que durante más de un año machacaron con la moral de las tropas ucranianas, el hecho de que a pesar de todos los análisis militares más o menos serios en los cuales Rusia presentaba, por lo menos a priori, por lo menos inicialmente, recursos muchísimo mayores a los recursos a disposición de Ucrania, tanto en poderío, tanto en lo referente al poderío del armamento a disposición de los rusos, como en lo referente a la cantidad de tropas. Bueno, a pesar de todo eso, los analistas occidentales presentaban como comodín la moral ucraniana y la supuesta mala moral rusa, ¿sí? Los rusos aparecían desmoralizados, aparecían deprimidos, mientras que los ucranianos presentaban una moral
de guerra superlativa. Bueno, ya rectificaron eso, abandonaron ese discurso y comenzaron con el reporte de, bueno, el deterioro de la moral ucraniana ante una desbandada completamente desorganizada y sangrienta, porque determinó la muerte de muchísimos soldados. La captura por parte de Rusia de Avdiivka, una ciudad estratégica y ahora casi completamente destruida, ubicada a 15 millas de la capital de Donetsk, ocupada por Rusia, fue la victoria territorial más significativa de Moscú desde que se apoderó de Bakhmut en mayo pasado. Error también. Acá no aparece el elemento fundamental de que la derrota de la ofensiva ucraniana representó una victoria rusa. ¿Sí? Ese representó el mayor éxito de Rusia a lo largo de los últimos meses. El de Bakhmut antes de eso, naturalmente, también, pero antes de eso la derrota de Ucrania. Pero bueno, eso no lo conceptualizan como una victoria rusa, sino sencillamente como un hecho caído del cielo. El fracaso estrepitoso de la ofensiva ucraniana. En los días posteriores a la retirada de Ucrania han surgido relatos divergentes, incluidos algunos que apoyan las afirmaciones del presidente Zelensky de que muchos más rusos murieron o resultaron heridos luchando por la ciudad que ucranianos. Claro. Ay, Dios santo. Ucrania, las Fuerzas Armadas ucranianas dedicadas a la defensa de Avdiivka, protagonizaron una huida desesperada bajo el fuego ucraniano con muchísimos videos geolocalizados en los cuales básicamente presentan las terribles imágenes de gente desesperada, soldados ucranianos desesperados huyendo y la caída de un dron encima de ellos o de un disparo de artillería o de incluso el disparo de un tanque. Bueno, aún así, la huida de los ucranianos completamente descontrolada generó más bajas en los rusos. Ay, Dios santo. Bueno, 3 funcionarios estadounidenses dijeron el miércoles que funcionarios ucranianos les dijeron que decenas de soldados ucranianos habían quedado atrás de las líneas enemigas mientras sus unidades se retiraban. Los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del tema dijeron que informes anteriores de que hasta 1.000 ucranianos están desaparecidos o capturados parecen ser exagerados, falsos. De hecho, entre muertos y capturados, la cifra asciende, sí, contabiliza más de 1.500 soldados ucranianos. Pero reconocieron que la situación sigue siendo grave y que muchos han quedado atrás. Un alto funcionario estadounidense dijo que sus homólogos ucranianos les informaron que al menos 25 soldados ucranianos fueron hechos prisioneros por el avance del ejército ruso. Sí, 25, sí, un poquito más que 25. Ese número podría estar más cerca de 100, reconocieron más tarde los ucranianos a los funcionarios estadounidenses, también más cerca de 1.000. En el comunicado de la brigada número 110 dijo que los constantes ataques de aviones, artillería y drones rusos hacían imposible evacuar a varios militares gravemente heridos y muertos. Bueno, de ahí las imágenes vistas por todos ustedes, terribles, del avance de las tropas rusas entre un campo regado de cadáveres, una cosa terrible, ¿sí? Los cadáveres ucranianos dejados ahí. Claro, si apenas pudieron abandonar Avdiivka algunos soldados ucranianos, claro, ¿cómo iban a recoger a los soldados heridos en esa huida descontrolada y mucho menos cómo iban a recoger a los cadáveres? Si apenas pudieron ellos abandonar con vida Avdiivka, ¿qué van a recoger a los cadáveres? Los cadáveres los abandonaron ahí como a muchos soldados heridos y de hecho muchas imágenes terribles de soldados muertos evidentemente desangrados. ¿Sí? Los abandonaron ahí heridos y bueno, y colapsaron desangrados, sencillamente, antes de la llegada de las tropas rusas. Después de que las fuerzas rusas rodearan a algunas de las tropas, Ucrania intentó establecer contacto con Rusia a través de intermediarios para solicitar que los heridos fueran tratados y hechos prisioneros. La brigada dijo que Rusia estuvo de acuerdo, pero luego publicó imágenes que mostraban que 3 de los soldados ya estaban muertos. Ucrania confirmó por separado que 2 de los otros soldados heridos también murieron, dijo la brigada, y todavía está buscando información sobre un sexto. Las imágenes circularon en las redes sociales ucranianas y los medios de comunicación ucranianos
e informaron que miembros de la familia confirmaron la muerte de sus parientes que se ven en el video. Otros miembros del ejército ucraniano que estaban familiarizados con las últimas semanas de combates en Avdiivka y la rápida retirada de Ucrania de la ciudad, dijeron que la situación era caótica y mal planificada. Aquí los primeros, sí, ante la sorpresa, los primeros reconocimientos de este caótico retroceso. Los relatos sugieren que la retirada, ordenada por el coronel Sirski, nombrado máximo comandante de Ucrania por Zelensky este mes, fue una operación sombría y peligrosa, y difícilmente se trata de una retirada ordenada hacia posiciones más ventajosas que los oficiales militares ucranianos habían provisto, afirmó en su momento esta fuente. Atención a la declaración del Washington Post, no de RT o de Sputnik o de los medios chinos o iraníes. Caracterizan a la operación de retirada como sombría y peligrosa. Así la caracterizan ellos mismos, los estadounidenses, caracterizan a esta situación, a esta operación de salida, a este retroceso así. Un soldado que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir la situación dijo que a algunas tropas se les ordenó tomar posiciones que ya estaban perdidas o destruidas. Los constantes ataques rusos hicieron la tarea imposible, ya que las fuerzas rusas superaban en número a las ucranianas 7-1. Rusia bombardeaba constantemente la zona, lanzando hasta 60 bombas aéreas guiadas por día, que Ucrania no podía repeler debido a la falta de defensas antiaéreas. Bueno, esto ninguna novedad, ¿no? Aquí lo presentan como una denuncia de la falta de defensas antiaéreas, pero esto comenzó desde el inicio de la guerra y más aún desde el inicio de la ofensiva ucraniana, en la cual carecían en ese entonces, como carecen ahora, de aviones de combate equivalentes al poderío de la Fuerza Aérea Rusa, naturalmente. El militar dijo que los efectivos de la brigada estaban agotados luego de servir sin rotaciones durante 2 años y que su cansancio los llevó a abandonar sus posiciones sin coordinación previa. Sí, claro, por el cansancio eso. La situación no se salvó de forma sistémica, sino mediante el envío de unidades al azar. No desbloquearon a tiempo las tenazas que se formaron alrededor de Avdiivka y eso le dio al enemigo la oportunidad de formar una cabeza de puente. Serhij, de 41 años, comandante del pelotón de la brigada número 53, que habló con la condición de que no se utilizara su apellido de acuerdo con las normas militares, todos con temor a represalias, dijo que abandonó Avdiivka durante el fin de semana. Dijo que todas las tropas de su batallón lograron escapar de la ciudad, pero entiende que otros se quedaron atrapados. Si es que se planteó la retirada de la ciudad, dijo el comandante del pelotón, se planteó muy mal o se planeó muy mal. Cuando llegaron las tropas de reserva, la última carretera de evacuación para salir de la ciudad estaba casi cortada, dijo Serhij. Durante el fin de semana ayudó a evacuar a los pilotos de la zona 5 o 6 de la mañana, a los pilotos de la zona a las 5 o 6 de la mañana, y a las 8 de la mañana la carretera que utilizaban ya estaba controlada por los rusos. Sus tropas planeaban regresar, pero en medio de fuertes lluvias y rápidos avances rusos, más tarde recibieron instrucciones de no volver a entrar a la ciudad, ni siquiera fuera de la carretera. Bueno, testimonios y más testimonios del desastre sufrido por las Fuerzas Armadas ucranianas en Avdiivka como producto de la decisión política, en primer lugar, y militar, en segundo lugar, de no abandonar Avdiivka a tiempo ante la inminente caída y la irreversibilidad de la conquista rusa. Nosotros determinamos esto aquí hace mucho tiempo. Aquí más ejemplos de todo eso. Bloguero militar ruso Andrei Morozov, de la Cuarta Brigada de Fusileros Motorizados de Rusia, supuestamente se suicidó esta semana después de publicar una declaración anterior en Telegram de que Rusia había perdido 16.000 soldados y 300 vehículos blindados en las ciudades desde octubre. Bueno, acá comienzan las historias. Perdón. A pesar de que Rusia finalmente se apoderó de Avdiivka, la batalla por la ciudad también parece haber degradado a las fuerzas rusas. Bueno, aquí esto del bloguero militar Morozov, supuestamente se suicidó esta semana después de publicar una declaración anterior de que Rusia había perdido 16.000 soldados y 300 vehículos blindados en las ciudades de octubre.
El Post también elogió a Sirski, el comandante en jefe ucraniano, por retirarse hábilmente de Avdiivka y estimó que en el mejor de los casos para nosotros las fuerzas ucranianas perdieron entre 5.000 y 7.000 soldados. Bueno, evidentemente la mentira completa, ¿no? Por un lado, más pérdidas rusas que ucranianas y por otro lado, un elogio a Sirski, uno de los responsables de este desastre para Ucrania. Esto parte también de, bueno, el relato, ¿sí?, occidental, esta narrativa occidental en el cual presenciamos el deterioro permanente de las fuerzas ucranianas, el retroceso, la conquista todos los días de pequeñas porciones de territorio por parte de Rusia, pero aún así, de alguna manera, ellos presentan la certeza de grandes pérdidas rusas mayores a las de Ucrania. Según qué fuente, bueno, o bien no mencionada, o bien las propias, como fuente las propias cifras de las Fuerzas Armadas ucranianas, o un sombrío bloguero supuestamente publicando estas cuestiones. Me pegaré un tiro si nadie se atreve a encargarse de este asunto tan insignificante. Y os harán tanques y helicópteros, escribió Morozov. No puedo servir bajo sus órdenes y al mismo tiempo decir la verdad. El mensaje añadía que los supervivientes del diezmado regimiento de San Petersburgo vieron todo y lo saben todo, pero no pueden decirlo porque se sienten intimidados. Si no puedo cambiar nada, tendrás que ganar la guerra tú mismo con lo que tienen. Bueno, redondean, después de machacar con todas estas verdades respecto al desastre de la caótica retirada, entonces lo redondean de alguna manera compensando con esto de las muchas pérdidas rusas. Pero una vez más, aquí también la sorpresa, ¿sí? Una vez más, la sorpresa de los grandes medios de Occidente y en este caso de los grandes medios estadounidenses respecto a lo sucedido y el reconocimiento de los avances rusos. Comencemos ahora entonces el análisis de, para mí, la columna más interesante publicada en los últimos días respecto a esto, completamente equivocada en sus análisis, pero muy interesante y muy significativa, muy demostrativa de la visión de los analistas occidentales, como así también de los geoestrategas occidentales. Recordemos una vez más, lo remacho por enésima vez, todas estas perspectivas presentadas en los medios de comunicación van determinando en gran medida las políticas de la Casa Blanca y las políticas de la OTAN, ¿sí? Por eso la importancia, aquí no solamente aparecen opiniones, visiones de periodistas, no, sino que aquí aparecen en gran medida las visiones de los medios de comunicación responden, ¿sí?, responden a las organizaciones encargadas, informalmente, pero encargadas al fin de generar una narrativa respecto a la guerra y de determinar las políticas respecto a la guerra de la OTAN, ¿sí? Por ejemplo, el Instituto para el Estudio de la Guerra y así muchos más, ¿sí? También responden en gran medida al Estado profundo, a los halcones neoconservadores estadounidenses, tanto en el Pentágono como en la Secretaría de Estado, como en en la propia Casa Blanca, pero además los propios comunicadores también van realizando contribuciones, van generando aportes a todo esto y esto va determinando finalmente un clima de opinión en los medios y en los ámbitos políticos, un clima de opinión el cual finalmente determina las decisiones de la Casa Blanca y por ende de la OTAN. De ahí la importancia de todos estos análisis, no solamente como la opinión de alguien, sino como parte del proceso decisorio de la Casa Blanca, como parte del proceso decisorio de los Estados Unidos y naturalmente de la OTAN. Recuerden que Estados Unidos capitanea la OTAN, la OTAN representa el brazo armado de Estados Unidos. Lamentablemente hoy día en gran medida la Unión Europea representa el brazo político, ¿sí? Por un lado aparece la OTAN como brazo armado y por otro lado la Unión Europea representa el brazo político de los Estados Unidos, aún en contra de sus propios intereses europeos. Comencemos entonces con el análisis de una tercera columna muy, muy detallada,
publicada por el medio político, este medio considerado como un medio, por un lado, muy cercano a la Casa Blanca y a las élites demócratas, pero por otro lado, considerado como un medio destinado a un público eh, elevado de alguna manera, un público de elevada formación académica, una publicación creada para gente versada en los temas y a menudo escrita para los tomadores de decisión. Entonces, realicemos un análisis de este texto, un texto largo, ya comienzo con el anticipo, pero presentemos la mayor parte posible porque realmente parecen definiciones fantásticas, una vez más, dentro del marco de esta sorpresa, ¿sí? Es el marco general. La sorpresa de, cómo de repente cómo Rusia parece ganando, cuáles las razones de eso. Obviamente, completamente equivocado el análisis, pero bueno, esta es la visión de ellos y ahí lo importante. Y por otro lado, cuáles las posibilidades ahora y cuáles las propuestas hacia adelante. Todos estos textos yo los presento en español, en castellano, pero con la traducción del navegador, todos publicados naturalmente en inglés, ¿sí? Político, ¿por qué Occidente está perdiendo Ucrania? Bueno, a propósito de confesiones y de sorpresas, ya comienzan con la primera confesión. Occidente perdiendo. Y ni siquiera Ucrania perdiendo, sino aquí la confesión de la participación occidental, la participación de la OTAN en la guerra en Ucrania. Occidente está perdiendo Ucrania. Los republicanos estadounidenses bloquean la ayuda, la derecha europea presiona para abandonar Kiev, líderes ultracautelosos. ¿Cuál es la verdadera estrategia de Occidente? Y aquí esta imagen, ¿no? Como una Ucrania sosteniendo de alguna manera la unidad de esta soga, ¿sí? Como el último, la última hebra resistiendo el corte de esta soga, ¿no? Interesante. Ilustraciones de Monde Haro, de Aro para Político. Bien. Comencemos. Vladimir Putin debe estar disfrutando este momento. El presidente ruso no solo logró sofocar la conferencia de seguridad de Múnich con la noticia de la muerte de su principal rival político, Alexei Navalny, lentamente asesinado por sus carceleros en Siberia, según el máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, también obtuvo un éxito oportuno en el campo de batalla cuando, durante el fin de semana, sus tropas finalmente tomaron la ciudad de Avdiivka en el este de Ucrania, luego de una retirada táctica de las tropas ucranianas hambrientas de municiones que habían defendido la ciudad desde 2014. Bueno, en un párrafo concatenó 4 mentiras. Un récord para este autor, Nicolás Vinokur. Primero, esto de sofocar la conferencia con la noticia de la muerte de su principal rival político. Bueno, una vez más, Navalny representaba el principal rival político de Putin para Occidente. Dentro de Rusia carecía por completo de peso político y de hecho la sociedad rusa en términos generales lo rechazaba, según encuestas realizadas por los institutos de investigación financiados por Estados Unidos. Así que del principal rival político, nada. Lo de lentamente asesinado, según Borrell, bueno, declaraciones de Borrell, recuerden lo mencionado ayer en la transmisión de ayer, aparentemente no, según Bild, publicación alemana cercana a Ucrania, cercana a Estados Unidos, Alemania y Rusia habían comenzado una negociación y ya parecía muy avanzada la negociación para un intercambio de Navalny por un prisionero ruso en Alemania, con lo cual ningún interés de un eventual asesinato de Navalny en este momento. Así que por ahí, si no una mentira, por lo menos una asunción de Borrell. Y después esto de la noticia de Navalny como el principal elemento ensombrecedor de la conferencia de Múnich y, en segundo lugar, también obtuvo un éxito oportuno en el campo de batalla con lo de Avdiivka, ¿no? La gran noticia durante el fin de semana y durante la conferencia de Múnich, lo de Avdiivka, la conquista de Avdiivka, lo de Navalny como una nota al pie de todo eso.
frente a una retirada táctica de las tropas. Bueno, recién presentábamos, señores de políticos, recorran los medios del campo occidental, porque otros colegas suyos, como recién el Washington Post, presentaban la retirada de Ucrania como una retirada completamente desordenada, caótica y sangrienta, y no como una retirada táctica. Pero bueno, increíble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 párrafos, 4 o 5 mentiras. Pero bueno, acompáñenme con estómago porque van a presentar la visión de los estrategas, de los geoestrategas estadounidenses y a partir de ahí las posibilidades de aquí en adelante. Según un participante en Múnich, el ambiente en la reunión de las élites diplomáticas y de seguridad occidentales, típicamente una oportunidad para proyectar unidad y resolución entre cócteles exclusivos, era sombrío. Aquí el inicio de las confesiones. Clima sombrío en Múnich y interesante lo de los cócteles exclusivos, ¿no? Como el cóctel organizado por Bild, llamado Prost gegen Putin en alemán, salud o brindis en contra de Putin. Hay una sensación de urgencia sin una sensación de acción, dijo Jan Techau, director del grupo de expertos Eurasia Group en Alemania, entonces Techau en alemán. Es una situación muy extraña. De hecho, 2 años después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Putin, la situación nunca ha parecido más peligrosa para Kiev y para sus vecinos a lo largo de la frontera occidental de Rusia, desde los oscuros días de febrero de 2022, cuando el presidente Biden ofreció a su homólogo ucraniano Zelensky un billete de ida para salir de Ucrania, rechazado, y gran parte del mundo supuso erróneamente que Rusia invadiría el país. Bueno, acá una vez más la confesión de la situación desesperante y bueno, otra vez esta mentira del ofrecimiento de salida a Zelensky y el rechazo heroico de Zelensky, cuando ya todos estamos enterados, ya parecemos enterados de que Zelensky primero a través de el premier israelí Bennett en ese entonces generó una consulta o realizó una consulta de alguna manera a través de Bennett respecto al destino de su vida, ¿sí? Señor Bennett, por favor, en sus conversaciones con Putin como mediador, determine si me van a despachar o no, si van a determinar mi muerte, y Putin respondió a través de Bennett, no vamos a cometer un magnicidio, esa no representa nuestra política, y a partir de ahí comenzó a fanfarronear Zelensky una vez garantizada su vida por el propio Putin. Otra mentira más. Los republicanos estadounidenses, siguiendo órdenes del expresidente Donald Trump, están bloqueando las entregas de armas a Ucrania, sometiendo a las tropas a una falta de munición con efectos inmediatos y nocivos en el campo de batalla. Después de tomar Bakhmut y Avdiivka, las tropas rusas ahora están tratando de aprovechar su ventaja en las direcciones de Marinka, Robotina y Kremina, según los observadores del campo de batalla. Los líderes europeos, a pesar de haberse convertido en los principales patrocinadores materiales de Ucrania, no están logrando llenar el vacío de suministros militares dejado por Estados Unidos y, gracias a Francia, insisten en disposiciones de compre productos europeos a pesar de la falta de capacidad de fabricación y se niegan a comprar fuera del bloque. Mientras tanto, hay un dardo a Macron por la lógica política de querer la utilización de esos miles de millones de euros donados por Ucrania para el beneficio, donados por Europa a Ucrania para el beneficio de la industria francesa y europea, lo más lógico del mundo y también llevado a cabo por Estados Unidos, pero aquí criticado por políticos. Mientras tanto, Putin, que todavía está en el poder a pesar de los esfuerzos por someter a su régimen, está intensificando su campaña de intimidación contra Occidente. En su entrevista con Tucker Carlson, el líder ruso mencionó Polonia más de una docena de veces, colocando a miembros de la OTAN directamente dentro de su visión de la Gran Rusia, y su viceprimer ministro ha comenzado a hacer ruidos amenazantes hacia los líderes noruegos en el océano Ártico, en la isla de Svalbard. Bueno, aparentemente, según Político, en la entrevista con Tucker Carlson, en lugar de llamar a una negociación, llamó a la invasión de Polonia. ¡Qué delirio, por favor! El líder ruso mencionó a Polonia en más de una docena de veces, colocando al miembro de la OTAN directamente dentro de su visión de la Gran Rusia. Pero la entrevista vista por más de 1.000 millones de personas, ¿cómo pueden presentar ese resumen de la entrevista si Putin precisamente presentó la idea contraria a eso? Rechazó de plano la posibilidad de una invasión a Polonia o a cualquier otro país europeo. De hecho, respondió, lo recordarán,
señor Putin, ¿en qué caso usted invadiría Polonia? Y en el caso de que ellos comiencen una invasión contra, contra Rusia, lógicamente. Bueno, pero no, bueno, la gran Rusia quiere la conquista de Polonia. Bueno, acompáñenme, demoledores y demoledoras, con estómago. Acompáñenme con el análisis de esto. Esto parte del análisis. El análisis de una de las partes en conflicto, ¿sí? Así como presentamos la perspectiva rusa, debemos presentar la perspectiva occidental de manera crítica, ambas, ¿sí? Con una sensación cada vez más profunda de pesimismo y resignación, los líderes de los países más expuestos al flanco de Rusia se están preparando para escenarios que habrían sido motivo de risa en Berlín y Washington, como los sueños febriles de los nostálgicos de la Guerra Fría hace apenas 25 meses. Un alto funcionario de defensa sueco dijo a sus compatriotas en enero que se preparan mentalmente para la guerra, y los ministros de defensa de Dinamarca y Estonia advirtieron a principios de este mes que Rusia probablemente comenzaría a poner a prueba el compromiso del artículo 5 de la OTAN con la seguridad colectiva dentro de los próximos 5 años, es decir, atacar la alianza militar más poderosa del mundo solo para tener la oportunidad de descubrirlo. Otra vez esta pavada de la conquista rusa de Europa y de los ataques, bueno, todas estas pavadas frente al terrorismo desatado por los propios líderes occidentales con esto de cuidado los rusos nos quieren a los niños para el almuerzo. Esa es una de las locuras durante la Guerra Fría, ¿no? Esto de los rusos se comen a los niños, bueno, esas pavadas, o los soviéticos lo llamaban en ese entonces. Bueno, próximo párrafo. En su caída parabólica desde el estallido del poderismo que trajo armas, sanciones y el Zeitwende, este cambio de época, aquí alguna vez mencionado con una transmisión sobre este término alemán, en su caída parabólica desde el estallido del poderismo que trajo armas, sanciones y el Zeitwende de Alemania durante los primeros meses de la guerra, un funcionario de la OTAN que habló con Político dijo que la opinión predominante dentro de la alianza es que Ucrania no está a punto de colapsar y que el pesimismo es exagerado. Algunos observadores del campo de batalla no están tan seguros. Confesiones, confesiones. Lo que estamos escuchando desde el frente es cada vez más preocupante, dijo en enero un alto funcionario del gobierno europeo. El riesgo de un avance por parte de los rusos es real. No nos lo tomamos lo suficientemente en serio. Político, ¿sí? Quizás sea demasiado pronto para decidir que Occidente perderá la guerra en Ucrania. Atención, ya comienzan con la narrativa de una derrota. 2 años de vamos a conquistar los territorios ucranianos tomados por Rusia, vamos a realizar un avance hasta Moscú y vamos a determinar la caída del régimen de Putin. Bueno, ya comienzan con la narrativa de la derrota, ¿sí? Quizás sea demasiado pronto para decir que Occidente perderá la guerra en Ucrania, pero cada vez está más claro que podría serlo. Mientras Kiev y sus aliados contemplan un espantoso menú de posibilidades para el próximo año, vale la pena hacer una pausa por un momento y preguntar, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que Occidente, que con sus portaaviones y una huella económica combinada cercana a los 60 billones de euros que eclipsan a China, Irán y Rusia, combinados, cómo se dio la iniciativa a un país postsoviético cada vez más reducido con el PBI de España y acabó agachado a la defensiva? ¿Se estremecerá ante la próxima afrenta de Putin? Y si repeler la invasión de Ucrania por parte de Putin no es el verdadero objetivo de Occidente, ¿cuál es? Bueno, a propósito del supremacismo occidental mencionado el otro día por Juan Antonio Aguilar, por Fernando Moragón, bueno, atención a la sorpresa, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí si Occidente, con sus portaaviones y su economía combinada de 60 billones de euros, billones aquí en el sentido literal de la palabra billones en el español, eclipsando a China, Irán y Rusia combinados? Falso, la economía de China ya es superior a la de Estados Unidos y a la de Europa desde hace mucho tiempo, pero bueno, ¿cómo? Y acá, atención a esto, se dio la iniciativa a un país postsoviético como esa lacra postsoviética, cada vez más reducido, con el PBI de España, el PBI de Rusia muy por encima del de España y en crecimiento permanente, no solo en términos reales por encima del de España, sino en términos nominales también, y en crecimiento, mientras que el de España no.
y cómo acabó agachado a la defensiva. Bueno, eso parte del supremacismo eh, blanco occidental, este desprecio por Rusia, por China, por el sur global. Pero claro, acá sorprendidos, ¿cómo pudimos, no? ¿Cómo una derrota contra estos subhumanos de alguna manera? Bueno, claro, ¿cuál es la diferencia entre el pasado y ahora? Antes, ese supremacismo, antes eh, aparecía correspondido, sí, era correspondido por una relación de poder favorable a Occidente. Nunca aparecieron por encima del resto del mundo, nunca presentaron características de superioridad de nada, eso representa una estupidez, ni superiores moralmente, mucho menos, ni éticamente, ni siquiera económicamente del todo, pero sí presentaban una fuerza superior al resto de los países del sur global. Y de ahí, claro, el discurso este de superioridad racista, eurocéntrico, eh, xenófobo, bueno, este discurso, este supremacismo blanco, eurocéntrico, ¿sí? De los países del norte global, claro, era acompañado por esa fuerza militar superior o ese poderío militar superior, poderío en términos generales superior. Claro, ahora presenciamos de repente la contradicción entre ese discurso supremacista y una situación de inferioridad. Esa es la única diferencia. Nunca ellos superiores en nada. Simplemente antes, con más poder, no superioridad, más poder, y ahora con menos. ¿Sí? Bueno, aquí comienza la explicación de estos intelectuales estadounidenses, demócratas, cercanos a la Casa Blanca, bueno, publicando o en el marco de una publicación como político, ¿no? Una vez más, una publicación destinada a un público estadounidense letrado, con formación académica y destinado también a los tomadores de decisión. ¿Sí? Esto como algo para la inteligencia, como lo llaman en italiano, para las élites. ¿Sí? Y aquí comienza la explicación. Atención ahora porque hasta acá la sorpresa y la pregunta. Y acá comienza la explicación de esto. Según diplomáticos, perdón, título, disuasión goteo a goteo. Según diplomáticos, funcionarios de seguridad y expertos de ambos lados del Atlántico que hablaron con políticos para este artículo, la respuesta a la primera pregunta radica en parte en el hecho de que la respuesta de Occidente a Rusia ha estado, al menos en parte, dictada por el miedo. El miedo a la confrontación nuclear en lugar de una estrategia proactiva para ayudar a Ucrania a repeler a sus invasores. La primera pregunta, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que Occidente se dio la iniciativa y acabó agachado a la defensiva? Bueno, la respuesta básicamente no patrocinaron a Ucrania lo suficiente, no motorizaron la guerra contra Rusia lo suficiente. Deberían haber realizado políticas en favor de la guerra más guerreristas aún. Este grado de locura, ¿sí? Recuerden las amenazas nucleares en algún momento. No. Por no haber patrocinado más a Rusia, perdón, por no haber patrocinado más a Ucrania, entonces ahora parecemos perdiendo. No pueden generar el reseteo en la cabeza, a propósito del gran reseteo, hoy con Adrián Celaya deliberábamos sobre esto, sobre la estrategia presentada en Davos respecto al gran reseteo. Bueno, no pueden generar un reseteo de, quizás el apoyo a la guerra y haber generado la expansión de la OTAN determinó el inicio de este conflicto en una situación distinta, con una Rusia fortalecida, después apoyada por China, y eso determinó la derrota de nuestros maquiavélicos y desatinados planes. No pueden eso. Entonces machacan con lo mismo. Deberíamos haber ayudado más a Ucrania. Por eso aparecemos perdiendo. No por lo contrario. ¿Sí? Todo comenzó, atención ahora, todo comenzó al comienzo de la guerra, cuando el canciller alemán Scholz y la administración de Biden acordaron este enfoque gradual para armar a Ucrania y sancionar a Rusia, dijo un alto diplomático de la Unión Europea bajo condición de anonimato.
Algunos gobiernos argumentaban, necesitamos utilizar toda la fuerza de nuestra capacidad disuasiva contra Rusia, pero el argumento que escuchamos a cambio fue no, no queremos. Básicamente hubieran querido ellos una amenaza nuclear desde el día 1. ¿Sí? Había temor en la administración de Biden y en el entorno de Scholz sobre la posibilidad de una confrontación nuclear, continuó el diplomático. Este miedo era muy fuerte al principio, dio forma a la respuesta del mundo. Como si Scholz hubiera determinado algo en todo esto. Qué patético. Según Tejau y Edward Hunter Christie, investigador principal del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, la probabilidad de que el líder ruso formulara algún tipo de amenaza nuclear directamente tanto a Biden como a Scholz al principio del conflicto, asustándolos muchísimo, es alto. Sabemos que Putin le dijo a Boris Johnson que podía atacar a su país en 5 minutos, dijo Christie. Si le hizo eso a Johnson, es perfectamente posible que él haya hecho lo mismo a Biden. Tejau añadió. Ha habido especulaciones bastante bien informadas sobre una amenaza nuclear directa a Scholz, advirtiéndole que tal ataque podría ocurrir. Y claro que posible, y menos mal que si efectivamente ese temor determinó una política más gradual de Europa y de Estados Unidos, menos mal que nos rechazaron ese temor, porque hoy apareceríamos todos muertos y habría comenzado una guerra mundial y Europa habría desaparecido. Mamita, qué halcones estos muchachos de este instituto finlandés. No solamente en Estados Unidos los halcones. Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales. Mamita, ¿no? Básicamente académicos, disfrazados de académicos, pero por debajo, ¿no? Rambo con la metralleta acá, el cuchillo en la boca, así regurgitando saliva, guerra, 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 disfrazados de académicos. La discusión pública sobre un ataque nuclear ruso se calmó después de los primeros meses de guerra, reemplazada por la sabiduría convencional de que Putin ganaría poco con un ataque nuclear por primera vez. Pero hay evidencia que sugiere que, lejos de desaparecer como una consideración para Biden y Scholz y sus asesores, el miedo, de hecho, ha dado forma a todos los aspectos de su enfoque hacia Ucrania, particularmente en lo que respecta a las entregas de sistemas de armas. Efectivamente, el miedo a un ataque nuclear determinó el insuficiente apoyo a Ucrania y la derrota actual. Esa es la explicación. Oh, mamita. Aquí hay un patrón obvio. Lo vimos con los tanques, lo vimos con aviones, lo vimos con advertencias sobre cómo se podría utilizar el HIMARS. Hay una atención obsesiva a los detalles, a las advertencias sobre cómo se pueden utilizar estas armas, aunque algunas de las consideraciones sean militarmente absurdas. Lo que esta obsesión encubre es el miedo a desencadenar alguna respuesta intensificada. Eso es comprensible. Nadie quiere una guerra nuclear, pero es lo que es. Un ejemplo de ello, el revuelto debate que comenzó a finales de 2002 sobre el peligro de enviar tanques de fabricación occidental, concretamente el alemán Leopard 2 y el estadounidense Abrams, a Ucrania. En octubre de ese año, Schmidt, uno de los asesores más cercanos a Scholz y compañero de viaje que se remontaba a su época como alcalde de Hamburgo, expuso una desconcertante variedad de razones para no enviar los tanques, entre ellas que Ucrania no podía posiblemente mantenerlos y que la cruz de hierro pintada en ellos se usaría de alguna manera para sugerir que Alemania se había unido a la guerra o algo así. Al final resultó que Berlín o Kiev descubrieron la existencia de pinturas, se superaron los temores y se entregaron los tanques, pero se había establecido un patrón según el cual Occidente debe agonizante durante meses, si es prudente, enviar un sistema de armas hasta que algún desencadenante empuja a Scholz y a Biden a pasarse de la raya. Bueno, esto verdaderamente patético. Acá básicamente responsabilizan a Scholz de no haber despachado los tanques Leopard a Ucrania antes, lo responsabilizan de eso, lo responsabilizan de esa moderación y por esto de que iban a generar la sensación de tanques alemanes atacando a Rusia como en la Segunda Guerra Mundial, lo cual efectivamente generaron, pero no responsabilizan a Biden. Recuerden esto, ¿no? Ninguno quería despachar los tanques porque connotaba una escalada, una participación directa a un nivel mayor por parte de Occidente y porque además aparecía la perspectiva a las claras, aparecía la posibilidad de la destrucción de los tanques, como efectivamente aparecieron las imágenes de los tanques Leopard ardiendo a los pocos días, todos y cada vez más. Bueno, esto parecía ahí, la posibilidad de la destrucción y la posibilidad de una escalada. Por eso ninguno quería
en este tira y afloje el envío, pero generaban presiones hacia el otro. Cuando los Scholz, cuando los estadounidenses despachen Abrams, nosotros despachamos los Leopard. Biden del otro lado. Cuando ellos realicen los envíos, nosotros los nuestros. Bueno, al final respondieron más o menos, bueno, comencemos con los envíos los dos a la vez. Bueno, pero los estadounidenses más vivos no los despacharon. Finalmente, recién después de muchos meses realizaron los envíos con la orden de que no participaran en el frente porque no los querían ardiendo. Los alemanes estúpidos sí realizaron el envío tarde, pero lo realizaron y al poco tiempo todos los Leopard destruidos. ¿Sí? Y acá este impresentable, vamos a recordar el nombre de este muchacho porque algo de responsabilidad, si bien solo una voz en el marco de una narrativa, qué impresentable, tu nombre puesto en una nota así, Nicolás Vinocourt. Mamita, Nicolás. O Niklas, posiblemente esto es la traducción. Niklas Vinocourt. Mamita querida. Bueno, y acá lo responsabilizan a Scholz, lo responsabilizan del envío tardío y no recuerdan lo de Biden. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Los problemas en la guerra por el apoyo insuficiente y eso culpa de los europeos. Está la postura de los analistas estadounidenses. Más de un año después, Berlín y Washington siguen siguiendo el mismo manual, excepto que ahora el debate se centra en los misiles de largo alcance que ayudarían a Ucrania a interrumpir las líneas de suministro rusas, concretamente los misiles de crucero ATACMS de fabricación estadounidense y Taurus alemanes. Por cierto, ayer el Parlamento alemán rechazó ayer la propuesta presentada por la oposición del envío de Taurus alemanes. Menos mal que lo rechazaron, porque esto connotaría un paso más en la escalada, con una guerra ya perdida para Ucrania, y ya no con tanques utilizables en el terreno, sino con la entrega de un arma con la posibilidad de ataques en territorio ruso, y ahí sí una reacción rusa en serio contra Alemania, contra Europa, ¿no? Y la posibilidad de utilizar los activos congelados de Rusia, unos 300.000 millones de euros, que se encuentran en países occidentales para ayudar a Ucrania. Sobre esto, los 300.000 millones de euros todavía no aventuran la locura de la utilización de esos fondos rusos, porque eso determinaría la caída definitiva del dólar. Si el dólar y los depósitos en dólares de cualquier país ya no aparecen exentos de cualquier decisión política de Estados Unidos, entonces el resto de los países del mundo van a determinar que no quieren más sus depósitos en dólares, porque en cualquier momento Estados Unidos puede determinar su expropiación. Entonces, ahí comienza el fin del dólar. Hasta que Navalny supuestamente murió mientras paseaba por su prisión siberiana, Scholz estaba rechazando el envío de misiles Taurus, según funcionarios alemanes, porque disparan demasiado lejos y con demasiada precisión y por lo tanto elevaban el riesgo de ataques directos en suelo ruso que a su vez podrían generar una pronta represalia de Moscú contra Alemania. Bueno, Scholz a veces, dentro de su mentalidad de felpudo, a veces esos miedos precisamente generan un poco de prudencia, como en el caso de la designación propuesta por algunos sectores cercanos a von der Leyen para von der Leyen como directora como reemplazo de Stoltenberg, ¿sí? Como directora de la OTAN. Por suerte, Scholz, según Bild, nada más y nada menos, rechazó esta posibilidad porque ahí comienza la Tercera Guerra Mundial pasado mañana, con la guerrerista completamente alocada, completamente psicópata de von der Leyen en la dirección de la OTAN. Ahí puede comenzar cualquier cosa. Cualquier cosa. Como secretaria general de la OTAN, bueno, ya parecemos perdidos directamente porque su obsesión antirrusa determina la posibilidad de una locura. La prematura muerte de Navalny parece haber cambiado los cálculos. Los medios de comunicación en Alemania informan ahora que Biden y Scholz se están preparando para entregar los misiles Taurus y ATACMS a Ucrania. Hasta ahora no, falsa la información. Se están llevando a cabo debates similares sobre el uso de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania y sobre la compra de municiones para Ucrania desde fuera del bloque con la oposición de Francia, Grecia y Chipre. Con compra fuera o compra dentro, el mundo no genera la cantidad suficiente de proyectiles para una guerra con Rusia, así de sencillo, ni la OTAN ni el resto del mundo. En cada caso se esgrimen argumentos complejos para establecer el peligro, la complejidad o la imposibilidad de una opción particular
solo para ser barridos y olvidados cuando una nueva provocación de Rusia justifica el paso adicional. Este ha sido el patrón desde el primer día, dijo un segundo diplomático de la Unión Europea. Eso no, luego no, pero y luego sí. Eso no, luego no, pero y luego sí. Una vez que la presión se ha vuelto demasiado grande. No ha cambiado mucho. Algunas personas viven bajo la ilusión de que el apoyo limitado a Ucrania es suficiente para mantener a Rusia a raya y que la situación no representa ningún peligro real para la Unión Europea, dijo el comisario europeo de Lituania, nada más y nada menos. Pero creo que esto está absolutamente mal. La guerra en sí, como desastre humanitario y como problema de seguridad, es muy problemática para la Unión Europea. Bueno, esta es la explicación, demoledores y demoledoras. ¿Por qué la inminente derrota? ¿Por qué Occidente derrotado por Rusia? Por el insuficiente apoyo y el temor de Occidente a una guerra nuclear. Si Occidente hubiera machacado con más fuerza como podía, entonces hoy día Estados Unidos y la Unión Europea aparecerían fortalecidos, ¿sí? Y quizás en realidad desaparecidos, ¿sí? Por una guerra nuclear. ¿Y a quienes responsabilizan? A los europeos y en particular a Scholz, un poquito a Macron. Ahora van a presentar más de esto, pero también con algo para Biden. Acompáñenme en el análisis. Más allá del miedo diplomáticos y expertos señalaron la dinámica entre Scholz y Biden como una fuerza impulsora detrás de la estrategia predominante de Occidente de incrementalismo y gestión de la escalada, en lugar de centrarse en resultados estratégicos al tratar con Ucrania. A pesar de una diferencia de edad de 16 años, mayor Biden que Scholz, ambos hombres alcanzaron la mayoría de edad políticamente durante la Guerra Fría y sus temores generalizados a un Armagedón nuclear también. Ambos están profundamente apegados al orden internacional liderado por Estados Unidos y a las protecciones de la OTAN para Europa. Ambos son hombres de izquierda que instintivamente sospechan de la intervención armada y temperamentalmente hablando, reacios al riesgo e incómodos con los juegos geopolíticos, argumentaron expertos y diplomáticos. Bueno, lo de hombres de izquierda, Scholz y Biden, mamita querida. Y esto de ambos son hombres de izquierda que instintivamente sospechan de la intervención armada. Dicho respecto a Biden, toda la vida un halcón de los peores, siempre a favor de todos los conflictos a lo largo de su larga carrera como senador, siempre machacó en cualquier conflicto, consultado ante cualquier conflicto, sí, ataque estadounidense contra, desde Vietnam hasta Irak, pasando por Afganistán, Libia, Yugoslavia, siempre guerra. Y supuestamente acá un pacifista de izquierda, así lo presentan. Biden, lo sabemos, siempre se ha opuesto ideológicamente a la idea de intervención y guerra. Véase su caótica retirada de Afganistán, dijo el primer diplomático. Mamita, pero este tipo viendo otra cosa, en una burbuja. En este caso, está haciendo todo lo posible para no tener un enfrentamiento con Rusia. Además, ya no determina nada Biden, si más gaga que el doctor Chapatín. Pero Biden ha hecho todo lo posible para anunciar medidas con antelación durante este conflicto. En este sentido, ha encontrado puntos en común con el canciller Scholz, que también es cauteloso por naturaleza. Ya hasta ellos lo llaman felpudo. Scholz, un ex activista de extrema izquierda, siempre un tipo de la derecha, de la socialdemocracia, que viajó a Moscú en su juventud. Cuidado con la gente con viajes a Moscú, porque eso ya te acompaña por el resto de tu vida. Si vos alguna vez de visita en Moscú, o en China, o de visita en Cuba, en las playas cubanas, vos por el resto de tu vida un comunista, marxista-leninista del estalinismo de los años 50. Amigo. Scholz, un ex activista de extrema izquierda que viajó a Moscú en su juventud y ascendió en las filas de un partido socialdemócrata alemán, conocido por su histórica simpatía hacia Rusia, no estaba configurado naturalmente para ser un halcón antirruso. Ha recorrido un largo camino, pero nadie sabe hasta qué punto ese legado de deferencia hacia Rusia sigue con él. Claro, Scholz muy prorruso. Wow. Los expertos también destacaron el papel clave de los asesores, en particular el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan y los asesores Scholz, Schmidt y Plotna, asesor de política exterior en la configuración del enfoque de sus jefes.
van machacando, ¿no? Como estos más halcones todavía que los halcones, van ametrallando uno a uno. Scholz, Biden, todos por pacifistas, ¿no? En lugar de ahora Sullivan, estos asesores de Scholz. Los diplomáticos y expertos consultados para este artículo describieron a Sullivan como muy inteligente, sin mucha experiencia en seguridad nacional, impulsado por su carrera y un poco corto en inteligencia emocional. Schmidt se vuelve inseparable de Scholz, muy cauteloso, básicamente aterrorizado por Rusia. No es un experto en política exterior tan grande como cree que es. Plotna, a su vez, es descrito como un confidente súper cercano, amigo de Rusia, no convencido por la narrativa de que un ataque a Ucrania es un ataque a todos nosotros. Juntos estos dos, Sullivan y Schmidt, diseñaron la idea de que Rusia eventualmente caería y se desanimaría. Eso puede haber eso puede haber evitado una guerra nuclear, pero nos ha atrapado entre dos resultados subóptimos: una guerra mayor con Rusia o el colapso de Ucrania, lo que sería un shock, una humillación y una demostración de la debilidad occidental. En realidad, subóptimo seguro, pero esto de que atrapado entre uno y el otro, no, porque vos ya en un escenario de colapso de Ucrania. Así que no generaron una situación intermedia entre una guerra nuclear con Rusia y una derrota de Ucrania. Generaron una derrota de Ucrania y un apoyo mayor habría generado una guerra directa con Rusia y posiblemente una guerra nuclear. Bueno, aquí no se debe subestimar, acá ya el grado de delirio de la explicación, no se debe subestimar el papel de otros líderes en la configuración de la política occidental. Las fuentes ucranianas tienden a identificar a Reino Unido, tanto durante el gobierno de Johnson como en el de Sunak, como un aliado incondicional que ayudó a romper la reticencia occidental a entregar ciertas armas. Le dan crédito al primer ministro holandés, acá ahora, ¿no? Como, bueno, los reconocimientos a los más guerreristas. Mark Rutte, por haber roto un tabú sobre la entrega de aviones occidentales, todavía no entregados. Los estados nórdicos, bálticos y Europa Central y Oriental, concretamente Polonia, obtienen altas calificaciones de los funcionarios ucranianos por la profundidad de su compromiso con la victoria de Ucrania, ejemplificado por la reciente decisión de Dinamarca de enviar toda su artillería a Kiev, 5 cañones enviados. Pero bueno, más allá de esto, ahora incluso las críticas contra ellos. El presidente francés, ¿cómo lo presentan a Macron? Macron, que recientemente firmó un acuerdo de defensa, recibe críticas más variadas. Si bien es elogiado por haber abandonado su insistencia en el diálogo con Putin y el envío de Scalp, de los Storm Shadow franceses, su actual insistencia en compra de productos europeos lo ha expuesto a acusaciones de liderar una política cínica. Sin embargo, en el sentido más amplio, los entrevistados coincidieron en que fueron Scholz y Biden y sus asistentes quienes marcaron el ritmo general. Bueno, una vez más la explicación, ahora con nombre y apellido: Scholz y Biden responsables de la derrota ucraniana. Ahora lo interesante en cuanto a los escenarios futuros. Primer paso, sorpresa, nosotros perdiendo, como nosotros superiores, supremamente superiores, como nosotros perdiendo con Rusia. Bueno, ¿cuál explicación? Poco apoyo. ¿Sí? Deberíamos haber machacado mucho más desde el principio y generar una guerra total con Rusia. Bueno, esa es la visión, esa es la explicación. Yo no puedo, eso presentan ellos, yo sencillamente recapitulo las ideas. Después de eso, ¿quiénes los responsables concretos? Biden y Scholz. Y ahora hacia adelante. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles las posibilidades ahora? Después de haber desperdiciado la oportunidad de equipar a las fuerzas ucranianas con poder aéreo durante los primeros meses de 2023, un factor clave en el fracaso de la contraofensiva muy promocionada, bueno, finalmente reconocido también, los líderes occidentales ahora ven sus manos cada vez más atadas por la política. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos y Trump en un lado, por el otro, las elecciones del Parlamento Europeo y el ascenso de las fuerzas de derecha lideradas por el ministro húngaro Viktor Orbán, en Alemania la AfD, esto agregado de mi parte. Los críticos advierten que la ventana de oportunidad para que Occidente ayude a Ucrania a cambiar la situación si aún no está cerrada, se está cerrando. Bueno, ¡qué grande! Después de todo esto, ¿por qué no ayudaron más a Ucrania? ¿Por qué no una guerra directa? Ahora, bueno, si ya ha perdido, chao muchachos. Nosotros con nuestro negocio ya hecho, Ucrania ahora sola. ¡Qué cinismo! ¡Qué halcones cínicos! ¡Qué hijos de su madre! De su mala madre. Parece poco probable que el caucus anti-Ucrania MAGA, Make America Great Again,
la alianza de Trump, liderado por Trump, con el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, como principal látigo y el senador republicano J.D. Vance como su principal embajador, que no pudo encontrar tiempo para reunirse con Zelensky mientras estaba en Múnich, obviamente no quiso. Parece poco probable, sí, la oración esta, parece poco probable que estos den luz verde al próximo paquete de financiación para Ucrania en el corto plazo. Se espera que las fuerzas de derecha europeas, desde el Partido de Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia hasta Matteo Salvini en Italia, el populista holandés Geert Wilders y Orbán en Hungría y el AfD en Alemania, atento porque vamos a presenciar una elección monumental de la nueva extrema derecha en Alemania, algo muy peligroso, pero producto de las políticas paupérrimas del lamentable gobierno actual, como así también de la propia oposición, todos, con la excepción de Sarah Wagenknecht y su nueva alianza llamada Alianza Sarah Wagenknecht, todos con esta política guerrerista y lamentable. Se espera que las fuerzas de derecha europeas refuercen su influencia después de las elecciones de junio con la posibilidad de imponer más sanciones y paquetes de ayuda a Ucrania. Bien. Sin embargo, todavía hay tiempo y la cesta de opciones está lejos de estar vacía, como sugieren los informes sobre ATACMS y Taurus. Los líderes occidentales aún pueden entregar armas revolucionarias a Ucrania si el incentivo es lo suficientemente fuerte. Otra vez con este delirio de las armas revolucionarias. Pero las entregas no son un trato cerrado y otras posibilidades, incluida la confiscación de activos rusos, grabar a las empresas occidentales que continúan operando en Rusia o intensificar las sanciones contra el régimen de Putin. ¿Cuántas más sanciones? Y la economía rusa floreciente siguen sobre la mesa, visibles para todos, pero aún sin implementar. Incluso después del asesinato de Navalny, ya dado por ellos como asesinato, no ha habido ningún momento Mario Draghi que indique la determinación de hacer lo que sea necesario para ayudar a Ucrania a prevalecer, añadió Tejau. Vemos que las sanciones que hemos acordado no son las suficientemente efectivas, así que necesitamos corregir nuestro enfoque a nivel mundial. Bueno, quieren más sanciones, pero a la vez el reconocimiento de que poco efectivas. La moderación sugiere que detrás de los audaces discursos sobre ayudar a Ucrania, mientras sea necesario, otra agenda tácita bien podría estar dictando las acciones occidentales. Atención aquí. Cuando se les pidió que describieran el resultado óptimo para Ucrania el próximo año, varios diplomáticos europeos hablaron de una estabilización del conflicto. Presionados sobre lo que esto implicaría, los diplomáticos dijeron que significaría empujar a Kiev a abrir negociaciones con Putin para congelar el conflicto y asegurar las actuales ganancias territoriales a cambio de garantías de seguridad occidentales y un camino hacia la membresía en la Unión Europea. Congelar el conflicto y asegurar actuales ganancias territoriales a cambio de garantías de seguridad y un camino hacia la Unión Europea. Abrir negociaciones con Putin para congelar el conflicto y asegurar las actuales ganancias territoriales. ¿Qué ganancias territoriales de Ucrania? Ninguna, pérdidas. O quizás referidas a las ganancias territoriales rusas y eso para Rusia como que esa aparentemente la propuesta. Congelamiento del conflicto, lo tomado por Rusia para Rusia y un ingreso de la Unión Europea, de Ucrania a la Unión Europea y garantías de seguridad de Francia, Países Bajos y Reino Unido. Esta supuestamente la agenda secreta de la Unión Europea. Todo un delirio porque siempre la visión supremacista. Primero, ¿por qué habría Rusia de querer esta opción ahora? De Francia, Países Bajos y Reino Unido como garante justo de actores participando. Nunca puede un actor partícipe en un conflicto después participar como garante. Reino Unido de garantes y Reino Unido uno de los principales promotores de la guerra. Después, además de la garantía de estos países en los acuerdos de Minsk, desobedecidos y abandonaron su responsabilidad como garantes sin ningún problema los países europeos, además de la confesión posterior, recuerden, de Merkel y de Hollande, de que habían realizado los acuerdos de Minsk como garantes solo como excusa, con lo cual, ¿qué confianza ahora de Rusia para realizar acuerdos como los de Minsk nuevamente con Europa como garante? Ninguna. Camino hacia la membresía de la Unión Europea. Bueno, hoy determinó von der Leyen que retrasaban el inicio o el reinicio de las conversaciones, estas ficticias, para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, meses. La Unión Europea no va a convalidar nunca el ingreso de Ucrania porque generaría un hueco en la economía de la Unión Europea peor que el actual.
Y por otro lado, siempre esta idea de, bueno, ahora nosotros queríamos la conquista de Rusia y de Moscú, no pudimos, nosotros ahora derrotados militarmente, pero entonces ahora queremos las cosas hasta acá. No, si vos comenzás un enfrentamiento a los golpes con alguien, con la idea de conquistar su territorio, y finalmente ese alguien te machuca a golpes, entonces ese alguien no va a abandonar cuando vos quieras la pelea, la va a abandonar cuando él quiera, ¿sí? Cuando Rusia quiera, porque Rusia aparece en la ofensiva. Pero siempre esta mirada, bueno, nosotros queremos esto y aún perdiendo nosotros determinamos todo. Los rusos no participan en esto. ¡Qué delirio! El primer ministro holandés, Mark Rutte, quien es visto como una posible elección para convertirse en el próximo secretario general de la OTAN, insinuó esta visión del día después durante sus declaraciones en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Si bien afirmó que solo Kiev puede desencadenar negociaciones con Moscú, añadió, pero cuando eso suceda también tendremos que sentarnos con Estados Unidos dentro de la OTAN y colectivamente con los rusos para hablar sobre futuros acuerdos de seguridad entre nosotros y los rusos. Nadie va a determinar en Ucrania cuándo comienzan las negociaciones. Cuándo comienzan las negociaciones lo determinará Estados Unidos. Así de sencillo. Ellos determinarán eso, nadie más. Y los ucranianos acompañarán porque no pueden otra cosa. Lo mismo los europeos. Los diplomáticos reconocen que este tipo de negociaciones han fracasado en el pasado y podrían darle tiempo a Putin para prepararse para su próxima ofensiva. Sin embargo, la alternativa es recibida con un escepticismo aún mayor en las embajadas europeas. Un aumento de ayuda militar y asestar un golpe decisivo contra el invasor ruso, una pavada. Otro aspecto táctico del enfoque occidental es que algunas facciones esperan volver a la normalidad con Rusia poco después de una hipotética congelación de la guerra. Esto podría explicar la profunda reticencia, especialmente en Alemania, a confiscar los activos congelados de Rusia y enfrentar el riesgo de que Moscú pueda contraatacar, recuperando los cientos de miles de millones de euros en activos que aún mantienen empresas europeas en Rusia. Claro que los líderes europeos más conscientes quieren en algún momento el restablecimiento de relaciones con Rusia. ¿Qué quieren? ¿Una guerra eterna? Bueno, esa es la denuncia de político acá. También concuerdan con un informe del periódico alemán Welt, miembro de Axel Springer, también de parte del grupo dueño de Bild, los organizadores del brindis contra Putin, que afirma que Scholz se opuso a nombrar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como próxima secretaria general de la OTAN porque es demasiado crítica con Moscú, que podría convertirse en una desventaja a largo plazo. Eso es recién reseñado. En un discurso en la conferencia de Múnich, Scholz dio una idea de cómo Occidente está redefiniendo silenciosamente sus objetivos bélicos en Ucrania. En lugar de decir Ucrania ganará o Rusia debe abandonar Ucrania, el canciller alemán argumentó que no se debería permitir que Putin dictara los términos de paz en Ucrania. No habrá una paz dictada. Ucrania no aceptará esto y nosotros tampoco, dijo Scholz, según citó Reuters. Claro, ya van abandonando el Ucrania ganará, el Rusia debe abandonar Ucrania, Rusia no determinará los términos de la paz, los cuales sí determinará. Pero ahí la denuncia de este autor en político respecto a el inicio del cambio de estrategia de los líderes occidentales frente a la derrota. Esto es ciertamente más suave que Ucrania no puede perder, dijo Tejo, y esencialmente significa consolidar el status quo. Occidente no se ha rendido con Ucrania, pero su enfoque predominante en la gestión de riesgos revela un deseo de poner fin al conflicto y llegar a un acuerdo con Putin, si es posible, más temprano que tarde. La pregunta que se cierne sobre el conflicto es si ese enfoque evitará el desastre o invitará algo peor. Bueno, acá el final con redoblante, después de ¿cómo estamos perdiendo? Perdemos porque no enviamos más armas. Es culpa de Biden y Scholz. Todo eso, básicamente, la argumentación hasta acá. Y ahora, Occidente no se ha rendido con Ucrania, pero su enfoque predominante en la gestión de riesgos revela un deseo de poner fin al conflicto y llegar a un acuerdo con Putin, si es posible, más temprano que tarde. Quieren un acuerdo ahora. Listo, muchachos, ya perdiendo, ya a la defensiva, ya en la mala, queremos un acuerdo. Pero este guerrerista con la púa metida de la pregunta que se cierne sobre el conflicto es si ese enfoque evitará un desastre o invitará algo peor, connotando naturalmente una
posible invasión rusa de Europa o una pavada por el estilo. Pero esa, en definitiva, en este largo artículo, perdón si lo presentamos en su totalidad, pero para mí realmente muy, muy, muy significativo, muy demostrativo de la visión de los analistas estadounidenses y de los analistas atlantistas respecto a las posibilidades actuales. Bueno, ¿cómo perdiendo? Perdiendo por falta de armas, por nuestra moderación, pero bueno, ahora una negociación. Y una negociación en los términos actuales, ¿sí? Así de sorprendidos, así de atemorizados y así de alocadas las posibles resoluciones propuestas por los analistas occidentales. Demoledores, demoledoras, recuerden acompañarnos con el like y con la suscripción, también con la campanita de notificaciones si quieren acompañar todas las transmisiones de Demoliendo Mitos de la Política. Y recuerden que comenzamos hoy con una tremenda exposición de Adrián Celaya en su primer programa propio, todos los jueves a partir de ahora. Comenzamos con un canal hermano, comenzamos con un canal llamado DMP Geopolítica, nada más y nada menos, con un espacio creado para voces críticas dispersas por ahí, a partir de ahora centralizadas en este canal, en un espacio en el cual analistas críticos como Adrián Celaya, Fernando Moragón, Eduardo Bior, Javier Martínez López y pronto algunos más, también por ahí apalabrado ya Juan Antonio Aguilar, Guillermo Laferriere. Bien, en este canal ellos van a presentar sus propios programas, ya comenzaron de hecho, con línea editorial completamente abierta, con sus temas abiertos, con sus formatos como ellos lo quieran. Y hoy comenzamos verdaderamente con una gran exposición. Recuerden acompañarnos también por ahí porque mañana nada más y nada menos que el propio Fernando Moragón va a comenzar su propio programa. Yo verdaderamente, gracias Beatriz, nuestra querida Beatriz Pulido, moderadora tanto de este canal como del otro, por la dirección a nuestro canal hermano, nuestro canal alternativo, DMP Geopolítica. Bueno, mañana comienza el programa de Fernando. Fernando sin pelos en la lengua, Fernando sin bozal, y yo aquí en las charlas con él todos los domingos, en la medida de lo posible, genero la mayor de las libertades para él, pero a veces yo mismo, sin querer, cerceno un poco su lengua a veces verborrágica, con tanta información, tanto. Bueno, mañana él desbocado, desenfrenado, todo esto dicho en broma, sobre nuestro queridísimo Fernando Moragón, pero bueno, no lo desaprovechen. Yo mismo quiero presenciar ese programa mañana porque va a aparecer un Fernando completamente liberado de cualquier limitación, con su propio programa, presentando ahí temas como él quiere, con formato como él quiera. Así que súper interesante mañana esto. Acompáñenos mañana una vez más, recuérdenlo, a las 9 de la noche en la noche europea, la noche de España, la noche de Alemania. 4 horas menos en Argentina, Chile y Brasil, por ende las 5 de la tarde por allá, 4 de la tarde en Bolivia y Venezuela, 3 de la tarde en Colombia, Perú y la costa este de Estados Unidos, 2 de la tarde en Costa Rica, México, Nicaragua y el resto de los países centroamericanos, también las 14 horas, las 2 de la tarde, 2 horas menos que nosotros, y después 2 horas más tarde nosotros de nuevo por aquí, por este canal. Así que todo el mundo invitado, sí, todo el mundo invitado a acompañarnos mañana en la primera transmisión en vivo y en directo de Fernando Moragón en DMP Geopolítica, y 2 horas más tarde, igual que hoy, aquí en Demoliendo Mitos de la Política. Así que
voces críticas, perspectivas críticas sobre la geopolítica y la geoeconomía. Por demás, de a poquito vamos generando un espacio de análisis crítico, de pensamiento crítico, de una mirada distinta frente a el asedio del discurso único, de la narrativa única y hegemónica de los grandes medios occidentales, ¿sí? Esa obstinación, esa obsesión con una sola mirada guerrerista, antihumanista, antirrusa, bueno, todas esas cosas ya conocidas por ustedes, repetidas hasta el hartazgo en los grandes medios, bueno, de a poco vamos generando una voz alternativa. Con mucha garra, a pulmón, como lo llamamos en Argentina, ¿no? Con un esfuerzo individual de cada uno de nosotros, y de todos ustedes ahí acompañándonos, pero vamos realizando pasitos. Y esa es la única forma, demoledores y demoledoras, si queremos un mundo un poquito mejor que este mundo unipolar, este mundo opresivo, este mundo de las grandes potencias, este mundo del discurso único. Bueno, solo con una visión crítica y con las acciones derivadas de esa visión crítica vamos a poder generar un mundo multipolar, un mundo un poquito mejor, un mundo más justo para todos y todas. Así que hasta el día de mañana, todo el mundo invitado a DMP Geopolítica, 9 de la noche, el programa de Fernando Moragón. Dicho esto, los quiero y las quiero mucho. Hasta el día de mañana. Chau, chau.